¿El 2022 será recordado como el año de la inteligencia artificial? No, ¿O no es para tanto? no necesariamente. Hay un efecto maravilloso que no es solo con la tecnología, es con todas las cosas, con la población, todas las cosas que son exponenciales, tipo de coronavirus, ¿ya? Tú siempre que hagas un gráfico, se va a ver que el último año se fue directo para arriba. Claro, Pero claro. tú, donde cortes el gráfico, siempre el último año se va a ver directo para arriba porque sí es el crecimiento exponencial. Entonces, yo creo que esto simplemente ha mantenido la trayectoria que venimos de hace ya mucho tiempo. Claro, pero al final lo que a todos nos llamó la atención y lo que ha hecho que ha sido súper rápido, como yo diría el último mes, no sé, esto lo estamos grabando a mediados de diciembre, pero yo Tal diría que cual. el último mes está todo el mundo, al menos en mi burbuja de redes sociales, hablando de inteligencia artificial. Y han habido como dos cosas que han marcado esto. Primero fueron estas imágenes, estos avatars generados por inteligencia artificial, que tenían una connotación más de juego, de diseño, pero ahora último, en el último mes, no sé, salió esta cosa, el GTP Chat o Chat GTP, y nos tiene a todos locos. A mí Que... también. Sí, y se escucha desde, como en todas las cosas, pues se escucha desde esto va a cambiar el mundo mañana a voces un poco más mesuradas que dicen, bueno, no es para tanto, tiene ciertas aplicaciones, pero no tanto, qué sé yo. Pero antes de entrar en eso, me gustaría que la gente que está escuchando sepa por qué me junté contigo a hablar de esto. Y es porque tú acabas de estudiar inteligencia artificial, hiciste máster, Un máster. un máster en inteligencia artificial. No sé si me puedes contar cómo se te ocurrió esto, porque se te ocurrió antes de GTP Chat. Sí, claro. No, mira, si esto Entonces, fue... tuviste visión, pero ¿cuál es como tu background profesional y cómo se te ocurrió hacer esta locura de, además, ir fuera de Chile a estudiar inteligencia artificial? Sí, mira, yo trabajé muchos años en banco. Yo era gerente de balance en el banco, mesa de dinero, bono, depósito, todas esas cosas derivadas. Y trabajé 24 años. Y la verdad es que ya fines del 2018, 2019, ya había cumplido la etapa y dije, oye, trabajé veintitantos años en esto, me quedan veintitantos años más, ¿qué hago ahora? Y después de darle hartas vueltas, o sea, me metí hasta cursos para escribir cuentos para niños. Fue una soul searching profunda, Una búsqueda, una una búsqueda, crisis claro. vocacional total. ¿Ok? No, fíjate, no crisis, porque muy feliz de lo que llevaba hasta el momento. Y, y en realidad, esto es de antes, pero yo desde antes, desde chico, a mí siempre me encantó la computación y programar. Yo ya estoy viejo, pero, o sea, yo tuve un ZX71 que me prestaba el colegio, que ni siquiera era mío, con Wow, ya. 0,5K de memoria, que se conectaba a la tele en blanco y negro, y ahí hice mis primeros programas, hice, me acuerdo, un Mastermind, cosas así. Wow. Y después, como que todo eso quedó botado, y dije, "No, en realidad a mí esto me encanta demasiado, como que me lo debo a mí mismo para volver". Y qué mejor que volver por el lado de la inteligencia artificial, que, bueno, esto no sé qué pasa, que ya empiezo a mirar másters y todo, la familia está de acuerdo con explorar el mundo, empezar a distintos países, qué sé yo, y estamos aquí, pues de hecho aquí estoy grabando desde Escocia, estoy viviendo aquí Desde Escocia. ¿Dónde hiciste tu máster? en Glasgow, la Universidad de Strathclyde. Perfecto. O sea, te fuiste Entonces a ahora, Escocia a hacer un máster en inteligencia artificial y y tú tenías cierta historia, cierta relación con las máquinas a través de la programación. tal cual, pero muy Y dejado botado, muy y bueno, dejado de esto en lado. realidad lo íbamos a hacer antes, digamos, pero con coronavirus y todo, tuvo que postergarlo y ya terminé, me gradué ahora en septiembre. Mientras Así que estaba ahí está en el banco, fresquito. mientras estaba ahí en el banco, ¿teníais cierto acercamiento
a programar, a hacer códigos de cuestiones o no necesariamente? Mira, pues, al final, el banco y todo esto, lo que mandan son las regresiones al final, las de toda la vida, digamos. Que no es que interesante que si tú agarráis una red neural cotota, pero si la data por detrás, por dentro, tiene un comportamiento lineal, esta red neural te va a dar lo mismo que una regresión. Y las regresiones son bien buenas al final, siempre y cuando haya una realidad lineal por detrás, digamos, o Claro. una realidad regresionable. Para hacerlo súper transparente, yo siempre hablo mucho de la maldición del conocimiento, entonces a lo mejor para ti, para mí, una regresión se relaciona con lo que estudiamos y todo, pero para decirlo en términos simples, es cuando tenía un montón de datos que se relacionan unos con otros y tratáis de tirar una línea, Tal cual. ¿cierto? Entre, no sé, pues si tomamos, ¿qué puede ser? Altura, o sea, peso al nacer y altura a los 18 años, vamos a tener un montón de puntitos y tenemos que, ocupamos ciertas fórmulas matemáticas para lanzar una línea que relaciona cuánto pesaban las guaguas al nacer con cuánto miden a los 18 años, ¿cierto? Y lo más probable es que notemos una línea con esta forma porque mientras más pesaron cuando chicos, lo más probable es que sean más altos a los 18 años. Esa relación no va a ser perfecta, pero esperaríamos podría que fuera ser, así, digamos. ¿cierto? Podría ser, claro. Y regresión lineal es cuando tiras una línea y tú podrías hacer una regresión cuadrática, digamos, con una curvita o algo. Pero bueno, entonces, bueno, mucha Pero regresión para dejarlo y en ahí, el banco... el mundo de las regresiones es algo que se ocupa en ciencias sociales, probablemente en economía, en finanzas, en todo lo que... Y uno no necesita una inteligencia artificial para hacer eso, ¿cierto? No, pero sí podría ser la versión 1.0 de Machine Learning, que vamos a hablar después de qué es Machine Learning, que es Perfecto. como la palabra clave, digamos. ¿Ah? Perfecto. Entonces, bueno, en el banco mucha programación, pero cosas típicas macro, programitas chicos, pero no, nada, Las nada tan macros que son como avanzado. mini programas que uno hace en Excel, ¿cierto? En Excel, claro. Bueno, Windows, pero en Excel sobre todo, sí. Perfecto. Te- O sea, Sí, o sea, siempre fuiste una persona que te mantuviste cercano podríamos decir, a conversar con las máquinas, pero a un nivel de usuario, ¿cierto? claro, claro. Y bueno, Básicamente con ese entendimiento de cómo funciona eh, de alguna manera las instrucciones que hacen que el computador haga lo que tiene que hacer. Entonces, eso engancha con la primera gran pregunta que te tengo. La primera gran pregunta es la siguiente. Eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿estamos hablando simplemente de un programa que está muy bien hecho? Que en el fondo los programadores programaron esta cuestión tan bien y le dedicaron tanto tiempo a programarlo que como que pasó a otro nivel de desempeño, o no es exactamente programar. o sea, es programar, tú tienes que programar el modelo, digamos. ¿Ya? Pero lo que tú estás describiendo es la inteligencia artificial de a lo mejor de hace 30 años atrás, Ok, ¿ya? O quizás más, quizás 40 años atrás. Lo primero que salió eran unas cosas que se llamaban los sistemas expertos, que inventó IBM. ok. Y el sistema experto era súper chacha por detrás, era puro if. Entonces decía, Como esos diagramas de flujo que dicen como... Hace poco vi uno que te preguntaba, que te servía para identificar qué personaje de Home Alone eras tú. Entonces te preguntaba, ¿le gusta meterse a las casas de noche a robar? Entonces, si tu respuesta es sí, va por este camino. Si tu respuesta es no, va por este otro camino. claro, claro, eso se llama árbol de decisión, era un poco eso. Entonces lo que hacían era, agarraban, no sé, cualquier cosa, un experto en clima y le decían, oye, si la temperatura es muy alta, ¿qué hay que hacer? No, hay que bajarla. Ah, ya. Entonces ponían, si la temperatura es alta, bájela. Y Perfecto. así tenían una lista de miles de cosas. O, no sé, si un alumno se equivoca en esta pregunta, ¿qué le enseña? Cualquier cosa era, en el fondo, tratar de codificar lo que algún humano experto les decía a estos programadores. Y eso era tal cual lo que dices tú. Que probablemente es la relación que los que hicimos algún ejercicio de programación en la universidad o en el colegio, hicimos un poco eso, ¿cierto? Es como si la fecha de cumpleaños coincide con qué sé yo, entonces escribe feliz cumpleaños. Claro, Si tal cual. no, entonces pasa a la siguiente, ¿cierto? O Eso, lo que uno hace en Excel, no sé, como profesor, entonces
si es que la nota es mayor que 4, escribe aprobado. Si es que la nota es menor que 4, tíñela en rojo. Esas cosas, claro. Ya, esa es como la programación tradicional, por así decirlo. Claro, y efectivamente tú podrías decir, porque en el fondo, inteligencia artificial uno podría decir es que, oye, hay máquinas o computadores haciendo cosas razonablemente inteligentes o como las haría un humano o como las haría un humano que sabe de esto. Entonces se lograba de cierta forma. Por ejemplo, Deep Blue, el famoso programa, ¿cierto? Que fue el primer que le ganó al campeón mundial de ajedrez. A Kasparov, ¿cierto? A Kasparov, creo, pero puedo estar equivocado. También, ahí lo que hacían era, oye, mira, si el tablero está así, el mejor gran maestro del mundo hizo esto, cópiale. Entonces, Si el tablero está así, alguien le escribía al programa, si el peón está aquí, si el alfil está acá, pum, entonces haz esto. claro. Sí, una locura de cantidad de instrucciones. Una locura. Imagínate que el ajedrez tiene miles de millones de combinaciones, entonces es una locura. Y claro, y al final también tenía librerías de, oye, las aperturas, mira, existen estas X formas de partir y que son las buenas, así que ocupo una de estas. Por ejemplo, le da la secuencia a los 10 primeros movimientos, los 5 primeros movimientos. O sea, de alguna manera también hay un tema de que hay ciertas combinaciones a las que no debería llegar casi nunca y que por lo tanto no es necesario profundizar en ellas. Y en esos casos tienes otro tipo de programas que son búsqueda. Que tú dices, que a la fuerza bruta. Empieza a probar todas las combinaciones y ve cuáles son. Y ve cuál te funciona mejor. Claro. O tal vez cosas como asignarle cierto puntaje a ciertas piezas, simplificaciones. Claro. Tiene que tener una función de valoración del juego. Perfecto. Y entonces la gran revolución. Bueno, yo soy malo para los nombres, así que no voy a hacerle justicia al caballero, pero tú lees en el año 50 y tanto, o 60 y tanto, con los primeros computadores, un señor hizo un computador que jugaba damas. Ok. ¿Ya? Y entonces este computador logró ser mejor que él. Ajá. En un juego que es muchísimo más fácil que el ajedrez. Sí. Menos combinación. Bueno, y con muchas menos combinación y más fácil, pero también con computadores que no le llegan a mi reloj en este minuto ni por lejos. Primitivo. Entonces, pero este gallo entonces, creando una máquina que es capaz de aprender ella sola, mientras juega aprende, esta máquina es mejor que él. ¿Cómo aprender sola? O sea, ¿no le programó de la misma forma que Deep Blue todas las combinaciones? No, esto es mucho antes que Deep Blue, son como dos paradigmas. Perfecto. Son dos formas de hacerlo. Claro, tiene el paradigma, yo le enseño a la máquina lo que tiene que hacer, de acuerdo a lo que dicen los expertos, y el paradigma es la máquina aprende sola. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tú estás hablando, esta explosión que hemos visto este año, es porque las máquinas aprendiendo solas están aprendiendo mucho más y mucho mejor. Pero también porque el hardware que las afirma es mucho más poderoso. Perfecto. Y esto a lo que estamos llegando, que las máquinas aprendan solas, es el famoso Machine Learning, ¿cierto? Machine Learning, claro. Ok, entonces, básicamente tenemos una diferencia que podríamos decir que es cuantitativa en qué tan buenas o qué tan malas son las máquinas haciendo las cosas. Y le podemos llamar inteligencia artificial a todo este gran conjunto de cosas, pero la forma de llegar a inteligencia artificial, desde muy, muy atrás, se dividió en dos caminos. Uno, voy a programar todas las posibilidades o ciertos conjuntos de ponderar las posibilidades para llegar a ciertas decisiones, o voy a darle instrucciones básicas a la máquina para que la máquina empiece a aprender sola. Tal cual. Me imagino que como en todas estas cosas, siempre que hay científicos, hay peleas. Entonces me imagino que durante mucho tiempo estaba la discusión de cuál era el camino correcto. Los programadores me imagino que muy pegados con que no, programación, y los otros, no, si esto tiene potencial. Pasó algo así, supongo. Seguro. Yeah. Mira, no me sé exactamente todos los detalles, pero como te digo, ya, no sé, el año 60, por ejemplo, este caballero hizo esta dama que le ganó a él, que fue un cambio muy, muy, muy fuerte. Los pioneros de la computación misma, o sea, Alan Turing inventó el computador en su mente antes de que alguien pudiera fabricarlo. Antes de que alguien lo hiciera mecánicamente. Claro, y él ya estaba pensando, oye,
pero este computador podría llegar a ser tan inteligente como un humano si pasa esto o lo otro, y podría aprender. Teóricamente viene de antiguo, digamos. Bueno, Muy, muy entretenido. Turing fue el que inventó este concepto del Turing Test, ¿cierto? Sí, claro. Alan Turing, ¿Qué, claro, porque hay qué- muchos señores Turing y señoras probablemente, pero... qué es el... Alan Turing es el que descifró el código de los nazis, ¿cierto? Que hay Sí, una película. Ok. ¿Qué es lo que es el Turing Test? Porque creo que a lo mejor es relevante para esta conversación. sí, claro, de hecho está bien de moda. El Turing Test es que tú hables, por ejemplo, a través de un chat con alguien que no te dicen si es un humano o una computadora, Ajá. y tú creas que es un humano. Eso de, y ahí, pero eso tú lo puedes, obviamente, porque ya, oye, que convenza a quién, que convenza a un niño, Claro. que convenza a 3 personas de cada 5, ¿En qué que condiciones? convenza al experto máximo en lenguaje, no sé, te fijas en qué condiciones. Eso nunca quedó tan claro, pero el test de Turing mismo es eso, que tú hables con una máquina, o sea, tú hables a través de un chat y, y tú creas que estés hablando con un humano. Claro. Claro. A propósito de las condiciones, hace un tiempo en un podcast que me encanta, que se llama Cautionary Tales, no sé si lo has escuchado. Ujú. Tú me has comentado, pero no lo he oído Tenéis nunca que todavía. escucharlo, tenéis que escucharlo. Hablaban de que es mucho más fácil, porque depende del contexto, si uno cree o no cree que está hablando con un humano. Entonces decía que había muchos estudios de que cuando un programa, cuando un bot se ponía agresivo y se ponía a insultarte, era mucho más fácil confundirlo con un humano. Qué triste, pero Por- no, de porque, más, por- de porque más. cuando entráis en el insulto es mucho más básico. Entonces no necesitáis seguir como el flujo de la conversación, el argumento se puede perder porque simplemente te insulta. Entonces, claro, tal como tú decías, el Turing Test tiene ese tema del contexto. También hablaba de cuando programas el bot de manera que diga que es una persona que no habla el idioma, no sé, pues si estamos haciendo el Turing Test en inglés, y yo digo, soy un niño de 8 años de, no sé, Mongolia, claro, uno dice, es niño, por lo tanto puede no entender ciertas cosas, no maneja el idioma, por lo tanto, entonces es más creíble que si estás suponiendo que estás hablando con un científico que habla tu mismo idioma y vive en tu misma ciudad, ¿cierto? Claro. Y también lo otro que los humanos somos mensos a veces. O sea, hay un chat muy famoso, se llama Elisa, casi seguro, que lo hicieron, no sé, el año 70, y es un programita de este porte con 10 cositas, y es súper convincente. Mucha gente cree que está hablando con una persona. Perfecto. Entonces, no sé, tú le dices, oye, estoy triste, y una de sus cosas es que te repite lo que tú le dijiste. Oh, me doy cuenta que estás muy triste. Cuéntame más. ¿Por qué? Y, ¡bum! Y listo, ya te engatusó, y es un programa chiquitito, súper simple. O sea, entonces, sí, el test Turing por eso mismo tiene muchos detractores también, digamos. Es como, es más fácil fingir ser un psicoanalista Ujú. que... Que claro. te reboto lo que me estás diciendo. Oye, ya, perfecto, pero hablando de eso, de sistemas que te den la sensación de estar conversando con un humano, con una persona que te entiende y todo, cuando uno se mete a este chat nuevo, que donde sea que publique esto, voy a dejar el link para que la gente se meta y juegue, y lo más probable es que muchos ya se hayan metido y jueguen. Es increíble. Es maravilloso. Pero, Es pero fíjate increíble, que en cualquiera sea el puntaje de Turing Test que teníamos antes, esta cuestión pareciera que saltó muchísimos puntos. totalmente, pero fíjate que a mí incluso casi me da lo mismo que me quiera, o sea, que parezca humano o no parezca humano, es, porque esta máquina se ha leído, no sé, toda internet completo, todos los libros que existen, y se los aprendió, no como uno que se los lee y después no se acuerda. Se olvida. Entonces tú le puedes preguntar, oye, explícame, no sé, la física de los cohetes para ir a la luna, y te la explica. Explícame cómo funciona la inteligencia artificial, y te lo explica. Eh, Explícame termodinámica y te la explica. Perfecto. O sea,
todas esas cosas es mucho mejor que Google, mejor que un libro, no sé, y tú le puedes decir, explícamela como si yo tengo 5 años, o Claro. explícamela como yo que tengo un máster pero quiero sacar mi PhD, y te la va a explicar distinta, con un nivel de profundidad y de detalle mucho mayor. Entonces, para mí eso es el gran... Yo, por ejemplo, dije, explícame marketing como si fuera Seth Godin. Ya. Perfecto. Yo me leí los libros, me metí hice el alto MBA con Seth Godin, lo conozco perfecto, entonces tenía mucho parámetro, perfecto. A lo Wow. mejor a ti no te conoce tanto, pero oye, explícame storytelling como Miguel Ángel, y si leyó lo que tú escribiste y todo, Claro. lo va a Bueno, explicar yo, perfecto. yo hice el experimento, un experimento que yo hice como buscando cosas ya más útiles para el trabajo, para el día a día. Le pregunté, ¿puedes resumir un texto? Y me dijo, sí, sí puedo. Y le puse el texto de uno de mis guiones de YouTube. Y lo resumió perfecto. Perfecto. Solo leyendo el guión. Y una cosa que yo pensé que a lo mejor la iba a confundir es que entre medio del guión yo tenía puesto como algunos ejemplos en los que yo actuaba haciendo algo mal. El guión de los errores que no puedes cometer en un discurso de fin de año. Entonces, Ajá. hay una parte en que digo, no trates de ser chistoso y en el guión está como yo contando chistes fome. Entonces yo dije, esta cuestión la puedes sacar de contexto, porque tienes como una lógica de explicación y de ahí cortas a una cuestión que es totalmente distinta, que es un sketch. Entonces me interesaba probar ese guión porque dije, aquí se puede confundir, puede pensar que el chiste no... Nada. Ignoró totalmente los sketches, se concentró en los consejos. Impecable, Impecable. impecable. Sí. Ok, pero creo que nos adelantamos, nos pusimos a hablar ya del punto final, pero me interesa, estábamos en este tema de educar a la máquina, en el fondo, en Sí, lugar de programar, es decirle a la máquina que aprenda sola. Ahora, ¿cómo se hace esa cuestión? Porque si yo agarro, no sé, si yo agarro Excel y le digo, mira, aquí están los números, aprende a hacerme el informe de finanzas de fin de año, Excel nunca lo va a hacer, ¿cierto? tal cual. Entonces, yo tengo que de alguna manera programar algo que esté programado para aprender. ¿Cómo se hace eso? Exactamente. Mira, ¿Cómo se hace eso? básicamente, el Machine Learning tú lo puedes abrir en 2 ramas, que Ok, son las clásicas, que es supervisado y no supervisado. ok, ¿Ok? Entonces, supervisado es que tú le das una información o un problema y le das la conclusión también. Por ejemplo, le das 1.000.000 de fotos y le dices, mira, esta foto es un gato, esta foto es un perro, esta foto es una persona, o esta persona está feliz, esta persona está triste, y tú le das la respuesta y él, entonces, o él o ella, o la máquina, digamos, eso. el modelo, eso, El modele. aprende entonces que tú le pones una imagen y te va a decir qué es, por ejemplo. Ya, pero, Eso es supervisado, porque tú le dijiste, le diste el problema y la respuesta, y él, a partir de esos pares de problemas y respuestas, millones de veces dándole vuelta, aprende. Y aprende de una forma bien, es que eso es súper importante, súper choro, porque, o sea, cada vez aprende mejor. Hay competencia y todo, ya las máquinas son capaces hay unos sets de millones de imágenes y aciertan perfectamente el 99, no sé cuánto por ciento, mejor que un humano normal, porque hay imágenes que no son tan claras que... Pero a ver, pero uno, una, no hay una que... pregunta, Espera, una espera. pregunta. Dale, 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 dale. no, dale, sí, dale. No, mi pregunta era, ¿qué tanto le especificas a la máquina qué cosas tiene que mirar? Nada, cero. Cero. O sea, no le dices como, fíjate que los humanos siempre tienen esta distancia entre los ojos y fíjate, nada. Eso es volver a lo que tú hablabas antes. Eso sería volver a hacer el tema de Había programación. gente Tú hace sí, 30, nada. O sea, en 40 el años fondo, que tú quería dices, programar a alguien que detectara una cara y le decía, oye, mira, si hay unos puntitos negros por acá y otros por acá, probablemente son pupilas, entonces eso es ojo. Y mira, si hay un borde, que hay un color y después otro, pero por acá también, eso puede ser una cara. Ese tipo de cosas. ¿Sí? No, ahora no. Esto tú le das y la eso, imagen nomás. y desde el punto de vista de, por ejemplo, en ese campo que es el reconocimiento de imágenes, me imagino que la programación no llegó nunca muy lejos, porque
No, Es po. imposible ponerse en todos los casos, la luz llega de este lado, tu cara está haciendo una Mm, expresión extraña, tienes barba, no tienes... Es como las combinaciones empiezan a bifurcarse y es como imposible decirle a la máquina es en qué se tiene que imposible. fijar. Es imposible. Entonces eso era un camino sin salida y por eso que lo de ahora mucho mejor. Entonces eso es aprendizaje supervisado. Tú le das el problema, que puede ser una imagen, un texto, un sonido, y le das la respuesta. Y la máquina empieza a armar el modelo, ¿cierto? Para juntar esas cosas y es capaz de predecir. Entonces, pues cuando le llegan imágenes que no he visto antes, o sonidos que no he escuchado antes, o lo que sea, es capaz de darte la solución con una precisión buena. Pues, Ya. idealmente, comparable a humano era el benchmark clásico, digamos. Ahora, eso ¿cómo funciona? ¿Podemos tratar de explicar un poco mejor? Por ejemplo, quedémonos en el ejemplo de los gatos, porque a veces es mejor esto pensarlo con ejemplos súper concretos. Ujú, Me imagino, tú le quieres enseñar supongamos que lo único que interesa es que la máquina reconozca gatos, de ujú, fotos que pueden tener cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, cierto, me imagino que tú le pasas, no sé, 10 millones de fotos, y de esos 10 millones de fotos, 1 millón son fotos de gatos. por ejemplo. Ujú, Algo así, ¿cierto? Entonces, le muestras a la máquina muchas fotos de gatos y también fotos de no gatos. cierto. Estos gatos, estos no gatos. Y me imagino que en algún momento le tienes que decir, bueno, trata de adivinarlo tú. No, no, Adivíname no, no en tú algún momento, desde el desde proceso el inicio. completo se basa en que trata de adivinarlo tú. Ok, entonces Entonces, la máquina puede decir como, eso es un gato, y resulta que era un canario. Entonces tú le dices, de alguna forma le dices mal, y la no, máquina se da claro, entonces tú, cuenta que tiene que ajustar algo. Es así, ¿o no? tal cual, tú le Ya. das la foto y le dices, esto sí es un gato o no es un gato. Y no, típicamente, si es un gato, tiene que decir 1, y si no es un gato, 0. ¿Ok? Ok. Y le das esta red neural, ¿cierto? Que está Que es una red neural. un montón de... Sí, te traje aquí para explicar todas esas cosas, así que no. Sí, es difícil sin una pizarrita, pero mira. Entonces, las redes neurales están construidas de perceptrones. Ok, me gusta ¿Ya? eso, suena como algo que saldría en Mazinger Z. Sí, ciencia ficción de los 60, bajo Ataquen con el presupuesto. perceptrón. Entonces, tú básicamente tienes un input, que en ¿Ya? este caso es una imagen, cada puntito de la imagen va a ser un input. Y Ok, tienes cada píxel. cada píxel. Por Ok, eso tú normalmente ocupas imágenes, tú las achicas, tú no ocupas una imagen como las de ahora de 10 megapíxeles, tú haces una imagen chiquitita, como, y como cada las de antes, píxel, así 200 por 200. sí, a lo mejor están en 680 por 4 y Ya. tanto, no sé. No, seguro que ahora a lo mejor lo hacen con más, Ya, pero entonces, cada puntito de la imagen pasa a ser es, un input, es un input. Ok. ¿ya? Y en realidad 3 inputs, porque el rojo, el azul y el verde. Parecido a como vemos nosotros, ¿cierto? Sí, sí, claro. Ok. Y entonces cada uno de esos puntitos tú lo conectas con estos perceptrones y a través de un parámetro que lo multiplica. La red neural simple eh, es un MLP, un Multilayer Perceptron. Ok. Entonces tú tienes, no sé, 10 perceptrones acá, imagina, y 3 veces tendrías una red neural de 3 capas y cada capa de 10 perceptrones. Ok. ¿Ya? Entonces, cada input le tira su valor a cada uno de los perceptrones de la primera raya. O sea, el primer input sale 10 veces, una vez a cada perceptrón. El segundo input sale 10 veces al segundo Ya, o sea, a cada uno de los perceptrones, etc. supongamos que miramos la esquina de más arriba, el píxel de más arriba de la imagen, ¿cierto? Ajá, Yo que estoy sería el señalando ahí primero. el píxel de más arriba. Supongamos que ese es totalmente negro. Está Ujú. oscuro, totalmente negro, entonces eso es un valor de negrura total. Entonces, Claro, le dice a todos los perceptrones que están para abajo, le que dice están acá negro, al negro, lado. negro, negro. Cero, Al cero, lado. cero, cero, cero. Claro. Ok, cero, 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 cero. La primera capa es el input y la segunda capa es la primera línea de perceptrones, la primera capa. Entonces
Como ahí Estas me perdí. líneas No, que... ahí me perdiste totalmente. Espera, mira, mira. A ver, hagámoslo más simple. Imagínate una neurona, que sería un perceptrón. ¿Ok? Ok, El input es un numerito que llega. Que, por ejemplo, ok, puede ser según el color. Si estamos hablando de imágenes, o podría ser si es sonido, un número entre 0 y 1, por ejemplo. Que ok, 1 es un ruido fuerte y 0 es un ruido suavecito. ok, perfecto. O sea, perdón, 0 es silencio. Ok, Y le llega un número. Ese número que llega, cuando hago llega, eso es una línea que tiene un weight, un multiplicador, un peso que multiplica. ok, Entonces ese número se va a multiplicar, por ejemplo, por 0,8. Imagina que venía un 0,5, lo multiplicamos por 0,8, le llega un 0,4 al perceptrón. ok, ¿Ya? Y el perceptrón tiene una regla que es la otra mitad de esto. O sea, al final de esto tienes dos cosas nomás. Tienes el peso y la función de activación. Y la función ok. de activación más simple es que diga, oye, si es más de 0,5 lo que te llegó, di que sí, y si es menos de 0,5, di que no. Perfecto. Si dijo que sí, manda el número de vuelta a la siguiente capa, o a Eh, todos los perceptrones de la siguiente a capa. las que Y si están dijo más que abajo. no, se quedó callado, manda cero o no manda nada. Ok, ok, perfecto. ¿Ya? Entonces, eso imagínate lo multiplicado por, en el caso de cualquier modelo, esto por 1.000 millones y tienes una red neural de 1.000 millones de Ok, perceptrones. entonces para tratar de entenderlo, para tratar de entenderlo y a lo mejor después podemos buscar algún esquema que lo explique, que lo explique mejor, Eh, pero One Blue, Three Brown, no, Three Brown, One Blue, tiene las mejores explicaciones para que ya, pongas después, si alguien quiere entenderlo, de ahí damos el ahí link, pero en el maravilloso. fondo, para cada píxel de la imagen, tenía esta capa de perceptrones que se van transmitiendo con ciertos pesos, o sea, algunos se transmiten más fuertes, otros se transmiten más débiles, ¿cierto? El Y, camino a llegar al perceptrón, y el perceptrón, según lo que le llegó y su función de activación, va a mandar un mensaje para adelante o no, o va a o no mandarlo activado mandarlo. o no activado. Y eso, y ¿Ya? el conjunto de esas cuestiones, me imagino, en algún momento se va a juntar toda esa información y va a llegar a un resultado, por ponerlo en términos simples, que si es mayor de 0,5 es gato y si es menor de 0,5 no es gato. Muy bien. Listo Perfecto, para sacar el máster en perfecto. inteligencia Ok, artificial. entonces, Pero espérate, 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 espérate. supongamos que esta cuestión dice es gato, pero tú le decís, te equivocaste. Esa es la clave. ¿Qué va a Entonces pasar tú ahí? también hay sutileza y cosas Ya, más pero no, avanzadas, no, 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 pero no nos en compliquemos, el vamos a lo desde sencillo. nosotros inicializamos todos estos weights, todos estos pesos, random. Pusimos cualquier cosa, 0,5 acá, 0,4 acá, 0,8 cualquier número. acá, cualquier peso, ok. Entonces tú pones cualquier foto y te da cualquier lecera. ¿Listo? Y ahí empieza la magia. Entonces tú dices, ok, tú dijiste que era gato y sí es gato. ¿Ah? Por ejemplo, llegaste con 0,6 y era 1. Entonces de ahí hay un proceso que se llama backpropagation, Ok. que es una cosa maravillosa porque es que los gallos que inventan estas cosas son unos genios. Uno con suerte las entiende leyendo Ya, pero y las ¿qué es? explican, Dale, pero bueno. dale. Entonces tú haces la derivada, en el fondo, la derivada del error para cada uno de todos los pesos de todo lo que pasó. Ok. Y cada parámetro se va ajustando un poquito. Entonces algunos parámetros se empiezan a hacer más grandes, otros parámetros se empiezan a hacer más chiquititos, cosa que la siguiente vez que tú le pasas la misma imagen, con los nuevos parámetros en vez de 0,6 a lo mejor va a ser 0,61 y se va a ir acercando a la verdad. Ok, ok, perfecto, ya. ¿Puedo hacer una metáfora? Porque creo que a veces uno entiende mejor con metáfora. Pero tú eres el maestro de las metáforas, amigo, por favor. Voy a ver, se me ocurrió una y voy a ver si tú ahí me decís si está bien o está mal, ¿cierto? Cuando uno aprende a andar en bicicleta, tú tenés hijos, yo tengo hijos, ¿cierto? Nos acordamos de cuando aprendimos a andar en bicicleta y enseñarle a los hijos esa cuestión de tener que ir corriendo para que no se caiga. Yo me quebré 3 veces los brazos aprendiendo a andar en bicicleta. Ya. Así que parece que mi papá no corría mucho. Pero no importa. Oye, cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta, tú, ante un cierto estímulo, que puede ser como, me estoy yendo hacia la derecha, ¿cierto? Tienes que aplicar una cierta corrección.
Ujú. ¿cierto? Entonces, que puede tener dos resultados. O te caes, en cuyo caso cero, error, o recuperas el balance, en cuyo caso uno, bien, ¿cierto? Me imagino que cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta, en el momento en que logras recuperar el balance, eso produce un sentimiento de satisfacción, endorfinas, qué sé yo, químicos, que hacen que tú digas como, cada vez que la bicicleta se incline así, mejor que yo haga esto. Sí, ahora es un poquito rebusca tu metáfora en este caso, porque mezclaste varias cosas, pero sí, en el fondo es más como jugar el frío, frío, caliente, caliente, también que jugaban los niños. Esa era la metáfora, po. Esa era la metáfora, claro. ¿Ah? Entonces, según lo que dio y lo que debería haber dado, cada uno de estos pesos, que son las mezclas de todos los, acuérdate que cada cosita se da, esto es lo que se llama una red densa, que Ajá. cada perceptrón se conecta con todos los que vienen después. Entonces, dice acá, ok, yo para que este resultado hubiera salido mejor, yo debería haber sido un poquito más chico. Y el otro dice, yo debería haber sido un poquito más grande. Y cada uno de los perceptrones se empieza a cambiar en Pero esta ahí capa para atrás de ahí backpropagation. la pregunta es, Pero, para. ¿sí? Y eso lo repetí 10.000 veces, 100.000 veces, 100 millones de veces, hasta que de repente la red converge. Y converge es que le está chuntando, no sé, el 99% de los gatos y ya no sigue mejorando. Tú normalmente cuando haces esto, te armas un grafiquito que te muestra cómo está, Ujú. cuánto le está chuntando. Y tú ves que va a empezar a subir, pero de repente ya se queda plana, Llegamos eso hasta se que llama, llegó. eso se llama asíntota, ¿cierto? Sí, claro, sí, es un poco asintótico, pero en el fondo es converger. Que en el fondo es, mira, para el problema que tú le diste, la arquitectura que definiste, hasta ahí llega. Y si a lo mejor el resultado es espectacular, tú dices, oye, listo, identifico el 99% de los gatos, estoy listo para hacer mi startup Perfecto. de reconocimiento de gatos y serme millonario. O puede ser 30% y decir, ¿sabes qué? La arquitectura que yo definí para que aprendiera esto no sirve. Y tenéis que empezar a ver qué pasó. A lo mejor pusiste muy poquitos perceptrones, necesitas más. O a lo mejor la imagen tenías que hacerle otra cosa primero para que aprenda mejor. O a lo mejor tu función de activación no tenía que ser 0,5, sino que tenía que ser se me olvidó el nombre de la S, una regresión logística. Ya Ok, hay ok. miles de cosas. Ahora tengo dos preguntas. Dos preguntas. O sea, tengo muchas, pero creo que hay dos que son las más importantes. Primero, ¿cómo sabe el sistema cuáles son los pesos que tiene que ajustar? Porque a lo Los mejor, ajusta a todos, los ajusta a todos. ya, o Y sea, lo ya, hace, porque yo lo que me imagino es que, no sé, pues, por ejemplo, por dar un ejemplo tonto, si los gatos o los animales siempre están en el centro de la imagen, lo más probable es que los píxeles de afuera no sean muy relevantes para adivinar el gato, ¿cierto? Entonces, sería más eficiente decirle al sistema que ajuste siempre los centrales. ¿Por qué los ajusta todos? ya. Lo que pasa es que este sistema, que es lo que es maravilloso, no ajusta al ojo, ajusta por la derivada del error. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Eh, Llegó al resultado final, ¿cierto? Y hay un error. Entonces tú ahí dices, si el error es un poquitito más chiquitito, ¿qué necesito que pase en todos los pesos para que el error sea un poquito más pequeño? Ok, ¿Ya? entonces eso Espérame, quiere. entonces, Ojo, escúchame. pero. Entonces, el, la derivada del error con respecto al píxel de la esquina, donde da lo mismo lo que haya, porque no tiene nada que ver con el gato, lo más probable es que va a ser cero. O se va a ir haciendo cero a medida que los pesos se van ajustando. Y la derivada de los píxeles que sí son importantes es mucho mayor y esos píxeles son los que se empiezan a ajustar de manera más precisa. Ya, pero espérate. Entonces, es que la gracia de esto es que el sistema aprende solo. Justamente Entiendo. tú eres un controlador que quieres decirle a la máquina, no, mira, Entiendo. fíjate No, no, acá. no. No, 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 no. Sí lo entiendo, pero cuando dices la derivada del error, ¿cómo cuantificamos ese error si al final el error es como encontraste el gato o no encontraste el gato? justamente porque tú saliste con un número que fue 0,5
O sea, nosotros lo que más nos preocupa es si dijo sí o no gato. Pero la máquina por detrás, si dijo 0,99 tuvo un error de 0,01, pero si dijo 0,51 tuvo un error de Ah, 0,49. ok, ¿qué tan cerca Claro. estuviste? Perfecto, perfecto. Claro, claro, porque es verdad, para nosotros lo que estamos viendo es una respuesta binaria, si es gato o no es gato, ¿cierto? Pero para la máquina es un número, entonces, por mucho que se haya equivocado, igual dijo, vio dos caballos y ambos dijo es gato, ya, se equivocó en ambos, pero si en uno dijo 0,1 y en el otro dijo 0,2 Es distinto. es distinto y cacha que estuvo más cerca del gato. Ajá. Perfecto, perfecto. O sea, mientras más error, más Más ajuste. corrección. Mientras más cerca, menos ajuste. Entonces, es tal como tú Y, decís, y, como y, cuando uno cuando y es la chico jugaba esta cuestión de que le escondían algo y salía a buscarlo. Decían, frío, frío. Quería decir que estaba ahí lejos, entonces empezaba a mover para cualquier lado. En el jardín, random, te elegía ahí algún lado y te empezabas a mover y te empezaban a decir tibio, tibio, tibio. Y uno sabía que tenía que seguirse moviendo hacia ese lugar. Claro, tú en el fondo ahí estás construyendo Me la encanta. pendiente de tibio, de frío a caliente y vas siguiendo el calor, ¿cierto? En este caso la pendiente, o lo que yo llamaba la derivada, es la que te lleva a identificar bien el gato. Claro, entonces una vez que lo haces muchas veces, el sistema solo se va a dar cuenta que hay ciertos píxeles más importantes, que hay ciertos colores más importantes que otros. No, no se lo necesito decir, sino que lo descubre por este mismo proceso. Fantástico. Sí. Ahora, Esa era mi pregunta uno. Pregunta dos. la red simple que te estoy describiendo nunca va a ser demasiado buena. Ahí hay otras cosas que les va a ir agregando, qué sé Claro. yo, convoluciones o los mismos modelos de Transformer que son los que están detrás de ChatGPT y otras cosas, digamos. Ok, Pero en pero antes, básico es eso. antes de entrar en eso, pregunta, por qué tantas capas de perceptrones? Porque uno pensaría, bueno, lo que uno se le ocurriría sin saber de esto. Es decir, bueno, bastaría con un perceptrón por cada píxel y vamos probando. ¿Qué- ¿A quién se le ocurrió meterle capas y por qué las capas funcionan mejor que simplemente tener un análisis por cada píxel? Sí, ahí hay, a ver, con una sola capa hay hartas cosas que se pueden hacer. Y lo que hay así, los capos matemáticos, de hecho, son capaces de decirte lo que puede hacer y lo que no puede hacer un perceptrón. Ok, Pero básicamente es cuando tú agregas, no sé si dos, tres capas, el perceptrón ya puede encontrar cualquier función, cualquier cosa. En cambio, cuando tienes una nomás, está mucho más limitado. ajá, 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 entonces, y ahí nos vamos a, entonces, estábamos hablando de Machine Learning, aprendizaje de máquina, y teníamos supervisado esto que tú le dices, el problema y la respuesta, y con eso aprende. Pero eso es costoso, porque por ejemplo, si tienes 10 millones de fotos, tuviste que tener a unos pelados mirando cada foto y anotando las 10 millones de veces qué es lo que tenía que ser, ¿cierto? Eso se claro. llama labeling, y identificando las Ah, claro, etiquetas. tenéis razón. O sea, para poder hacer este experimento que nosotros describimos tan fácil, así como 10 millones de fotos, Mm. algunas son gatos, otras no son Mm. gatos, alguien tiene que, un humano o alguien, Un tiene humano, que una decir, pega a mano. De hecho, hay empresas que se dedican tú las contratas y les compras 1 millón de etiquetas, ponte tú, para algo que tú necesites que sea más claro, rebuscado. tengo que tener predefinido qué imágenes son gatos y qué imágenes no son gatos. Es un Claro. problema interesante, claro. Entonces, el otro paradigma, que es mucho más rápido Espérate, y espérate, escala mucho más, antes del, perdón por la interrupción, pero antes del otro paradigma, ¿es verdad eso de que cuando uno quiere entrar a una página y te dicen pruebe que usted es un humano y díganos dónde hay semáforos? ¿Es verdad que te están contratando sin que tú lo quieras para etiquetar esas fotos para después enseñarle a un sistema? mira, yo lo que he mirado, todos dicen que sí, ¿Ya? ¿ya? Pero yo tengo la duda, porque si no, porque por otro lado, cuando tú lo marcas mal, te dice, no, lo marcó mal. Entonces, como que si ya sabe, no le estáis aportando nada, Es ¿cierto? lo Hay mismo algo que raro, decía. algo raro ahí. Pero Yo en había teoría pensado lo sí, mismo, claro. Es en verdad. teoría sí. Ok, ok. Sí. Ya, espérate. Eh, Entonces, inteligencia artificial,
O sea, Machine Learning, porque estamos hablando de Machine Learning, máquinas que aprenden solas a través de estos perceptrones en distintas capas y estos pesos que unen a los distintos perceptrones. Ok. Entonces, me decía que hay algunos que son supervisados o no supervisados, ¿cierto? Tengo por seguir con el ejemplo, las fotos de gatos. Algunas están marcadas como estos son gatos y otras están marcadas como estos no son gatos. Eso sería supervisado porque yo le estoy dando como un objetivo y le estoy, por así decirlo, le estoy poniendo nota, le estoy diciendo frío, frío, caliente, Mm. caliente, ¿cierto? Claro, claro, claro. Ya. No se me ocurre, y creo que si me sentara a pensarlo durante un día completo, no se me ocurriría cómo se puede hacer esta cuestión no supervisado, porque O necesitáis sea, decirle en frío, frío, caliente, principio caliente. no se puede, pero hay otras cosas que sí se pueden. Ok, a ver, ¿cómo? Por ejemplo, tú le puedes dar un montón de fotos y la máquina empieza a buscar grupos, las empieza a agrupar. Y empieza a decir, mira, estas fotos se parecen y estas otras son distintas, pero se parecen entre ellas. Y por Eh, ejemplo, te podría decir, mira, yo en este grupo de fotos que me pasaste veo 5 grupos. Y tú miras el grupo y puedes tratar, esto ya no es lo que hizo la máquina, pero tú lo puedes mirar y puedes ver que a lo mejor en uno de los grupos hay paisajes y en otro de los grupos hay personas y en otro grupo hay animales, por ejemplo. O en uno hay colores más rojos y en otro hay colores más azules. Entonces la máquina discriminó entre las imágenes por sí sola sin que nadie ella buscó la estructura de la información. ok, ¿Ya? ok. Ese es el clásico uso del no supervisado. Pero, entonces, lo entretenido es que de ahí vinieron otras cosas que son realmente lo fascinante y que es lo que ocupan estos transformers como GPT-3 que está por debajo de ChatGPT y es el autosupervisado. A ver. Entonces, por ejemplo, el GPT, como te digo, que revisó 8.000 millones de, no sé, de documentos en Internet, Ok, o sea, ¿ya? O 150.000 millones, no sé cuánto, todo, básicamente. en el fondo ahora Eh, nos pasamos del ejemplo de imágenes con gato, nos pasamos a la aplicación en texto, en texto, en este que caso, claro. básicamente estos modelos entiendo que se llaman modelos de lenguaje natural o algo así. Sí, Lenguaje natural se refiere a como que hablen como igual hablamos que las como personas, hablamos nosotros. tal cual. Y es un buen nombre porque cuando uno trata de inventar una fórmula en Excel, no parece muy natural, ¿cierto? Cierto, Ok, cierto. entonces el lenguaje natural equivale como yo voy a poder hablar con la máquina como hablo contigo y me va a entender. Claro, o entender el lenguaje, o entender cómo la estructura del lenguaje. Entonces, Ok, entonces espérate. espérate, mira, entonces, Están estos modelos de lenguaje natural que entiendo que han habido como varias generaciones. ajá, Y el chat GTP, es una aplicación que se hizo en base a uno de estos a uno de estos modelos modelos, grandes, ¿cierto? sí. Ok, Entonces, obviamente si tú vas a revisar no sé cuántos mil millones de páginas de Internet, no puede ser supervisado, ¿cierto? Pero no. con que te dijera, oye, hay estos grupitos y existen estos tipos de cosas, tampoco te serviría de mucho. Entonces, esta máquina, ¿qué es lo que hacen? Agarra, por ejemplo, o sea, una de las funciones básicas, que es una de las maravillas de los modelos de lenguaje, es ¿Ya? predecir qué palabra viene después. Ok, ¿Ok? Entonces dice, había una vez niño. y la máquina tiene que decir qué viene después. Como tu cerebro Claro. dijo niño, pero podría haber sido un chanchito, ¿cierto? Pero cuando tú ya lees 20 libros o 20.000 libros o 1 millón de libros, tú sabes que el tal porcentaje de veces es un niño, tal porcentaje de veces es una Claro. niña, tal porcentaje de veces es Hay, una vaca. hay ciertas probabilidades, ¿cierto? Porque Ujú, también podría ser, había una vez un algoritmo, pero es menos claro, frecuente que los cuentos partan así, ¿cierto? exactamente. Ok, ok, Entonces, entiendo. los primeros que inventaron esto, lo entretenido es que dice, voy a hacer esto para predecir lo que viene. Y se dan cuenta que haciendo que el algoritmo trate de predecir lo que viene, como un efecto secundario, básicamente empieza a entender el significado de todas las palabras y la estructura del Wow. lenguaje. Y eso es como la semillita que está en estos modelos de ahora súper poderosos. Entonces, pero ahí tú le decías la frase y le escondías la palabra, y después le decías casi como supervisado, aquí está lo que viene. Pero O entonces, ¿qué sea, hace este modelo? Espérame, para terminar, como tiene todos los libros y toda la historia,
empieza a leer el libro y lee las primeras 5 palabras y trata de adivinar. Y después él mismo lee la 5ª palabra y sabe si la chuntó o no la chuntó. Y se enseña solo. Se supervisa él mismo. Es el self-supervised. Qué Era la interesante. maravilla, weón. Es una maravilla. Es como, no sé si lo hacía, pero a veces cuando yo estudiaba, no sé, en el colegio, en la universidad, que te tenía que aprender como definiciones de cosas, o los cinco, todo el tiempo que perdimos, que yo perdí en la universidad aprendiendo las 5 pasos de no sé qué, los 8, pues, que ahora, obviamente, solo me acuerdo de FODA y es lo único que necesito acordarme, ¿cierto? Pero ok, uno se necesita aprender los 10 pasos para crear una buena cultura corporativa que escribió alguien en un libro, Obvio, ¿cierto? recursos humanos era lo peor en eso, Horrible, era un horrible estudiar. crimen. Ok, entonces, lo que yo hacía era que agarraba un papel y tenía como el paso uno y lo tapaba. Lo tapaba con un papelito y decía como el paso uno es crear una cultura de comunicación bidireccional, decía yo, y ahí lo destapaba y veía si le había chuntado o no le había chuntado. Es eso, ¿cierto? Es parecido, lo mismo, lo mismo. De hecho, es una Perfecto. buena técnica para estudiar. Es Pero una entonces buena la técnica gracia para es que estudiar, tú claro. entonces lograste algo entre comillas no supervisado porque tiraste la máquina a leer internet sola, pero ella solita se autosupervisó y aprendió como si la estuvieran supervisando. Entonces, eso ella para mí es una maravilla total. Claro, es perfecto porque el lenguaje, a diferencia de las fotos, que necesitan como, tú necesitas una etiqueta de lenguaje para explicar las fotos, un párrafo, el contexto está dado por el párrafo siguiente, y etcétera, etcétera. Así es. Y por los párrafos anteriores hay cosas con más memoria, con menos memoria, hay distintos modelos, ¿no? Pero Ok, perfecto. Qué interesante eso. Eso está fantástico. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que el lenguaje natural, por así decirlo, tiene como una ventaja desde el punto de vista de Machine Learning respecto a otras fuentes de información, claro, que necesitan como esa traducción de lo que yo ando buscando para que la máquina tenga como ese frío, frío, caliente, caliente, versus el lenguaje que la máquina se lo puede estar dando a sí misma. pero ojo que también cuando ya te metes a esto de ir escarbando internet completo, casi todas las imágenes que hay en internet tienen un caption, un label, tú puedes hacer lo mismo. Que seguro que hay más, no, no conozco detalles, pero seguro que mucha gente ya lo ha hecho, Que ya lo está haciendo, claro. seguro. Y ahí puedes replicar el mismo concepto esto del self-supervised, el autosupervisado. Perfecto, perfecto. Entonces al final, por así decirlo, la autosupervisación es un salto como súper importante en la factibilidad de educar a estos sistemas porque te quita todas las horas hombre que implica Crear estas tabular esta etiquetas. información para que la máquina entienda. Exacto. Ok. Y también lo que pasa, que también tiene que ver con este progreso, es que la gente ya empezó a inventar estas redes neuronales, estos perceptrons, ¿cierto? Y eran chiquititos. Y alguien, puedo equivocarme, pero yo creo que fue Andrew Ng, dijo, no, ¿sabes qué? El potencial es deep learning. Deep learning es ponerle un montón de capas y mucha más cantidad de neuronas, digamos, a esto. ¿Eso es deep learning? Deep learning es más de 3 capas, ya es deep learning, pero Ok, claro, ahora hay ok. cosas con miles de capas, Claro, ¿ya? claro. Pero entonces, pero lo que se dieron cuenta muy rápido es que tú mientras más capas tienes y más neuronas tienes, más información necesitas. Entonces a lo mejor si una red chiquitita y yo con 2000 ejemplos y aprende lo más que puede aprender, esta red gigante con miles de millones de neuronas, necesito miles de millones de ejemplos para que entienda, Ya, para que espérate, aprenda. espérate. Stop aquí. Y por eso que se hace necesario esto que empiecen a mirar todo Internet para aprender. Cuando dices neuronas, no son Los literalmente percep neuronas, no no, son son estos neuronas. perceptrones. Ok, ya. Hagamos un o sea, hagamos como un flashback acá, porque creo que ese tema es importante. La idea de que cuando las primeras veces tengo entendido, corrígeme si no es así, pero tengo entendido que la inspiración
para crear estos modelos con capas de perceptrones, la inspiración vino de cómo supuestamente funciona nuestro cerebro, ¿cierto? Sí, de una versión muy simplificada que ya ahora está claro que no es para nada tan así, pero es Que no así. funciona así, Cuando pero una neurona como recibe se pensaba en información, ese tiempo que funcionaba nuestro cerebro. o por lo menos una versión simplificada, como, sí. Entonces, la neurona es lo mismo, le llegan un montón de mensajes, en este caso electroquímicos, y la Ujú. neurona decide si dispara para las subconexiones o no. ¿Mm? Es lo Claro. mismo en ese sentido, en eso, esa es la inspiración. Sí. Y se va supuestamente reforzando. O sea, cuando uno va aprendiendo, cuando uno aprende a andar en bicicleta, fue producto de mucho ensayo que al final afinó la conexión entre mis neuronas y mis músculos de manera que yo sé exactamente qué hacer en cada situación. Exacto. Bueno, eso es otro paradigma que también es más nuevo, que es el reinforcement learning, el aprendizaje de refuerzo, Ok, que es justamente el que se parece más a lo de la bicicleta. Yo, por ejemplo, en mi disertación, mi trabajo final de proyecto para el máster, hice un auto de carrera. Entonces tú lo ponías en la pista, en un simulador, no era un robot físico, ok. y empezaba a andar para cualquier lado, chocaba, y empieza a aprender hasta que después de 500.000 intentos, da la vuelta en la pista perfecto, súper rápido, derrapando, tomando la cuerda, todo, ¿te fijas? Porque tú le dices, oye, tu meta es andar rápido, sin Claro, chocar, sin chocar. y él empieza a moverse y empieza a generar, ¿cierto? Entonces un mapa de qué es lo que le conviene o en qué casos tiene que irse para qué lado para no chocar y aprende solo también sin que tú le des ni una pista. Eso es aprendizaje de refuerzo. Y en qué se Que diferencia el aprendizaje de refuerzo de lo que hablamos antes del aprendizaje asistido? Me suena parecido, ¿no? No, es bien. A ver, bueno, todo es parecido, todos estamos hablando de Claro, Machine Learning, pero claro. en el aprendizaje de refuerzo yo le doy una meta, un objetivo y un mundo, un sandbox. Ok, ok, ok. Y él aprende cómo funciona el mundo y qué tiene que hacer de acuerdo a cómo funciona el mundo para lograr el objetivo que tiene. Ok, o sea, Es mucho más ambiguo. no va caso por caso, foto por foto, No, 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 verificando no, no, un... no, Ok, no, sino que no. tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que lograr esto. Claro. Este es tu set. Por ejemplo, que de hecho yo siempre digo, es lo que me maravilló tanto que de alguna forma, por eso estudié inteligencia artificial, estos gallos que hicieron el computador que jugaba Atari. ¿Te acuerdas que miraba la cámara y le pasaban, lo conectaban al joystick y aprendía a jugar todos los juegos? Space Invaders, Y termina siendo etcétera. seco, Claro, terminó en ese caso, pero esto 2013, van a ser ¿ya? casi 10 años. Claro, terminó siendo mejor que los mejores humanos como en 90% de los juegos. Y Montezuma fue el único que no pudo. Y eso es reinforcement learning. que Y no me ahí, sorprende porque Montezuma es un juego mm, extremadamente difícil. pero después ya lograron que le ganara a los humanos. No sé, como el 2016 Oye, ya lo tenían listo. ¿pero esto lo hacía con el joystick? Es un simulador de Atari. Ah, ya, ya. Entonces tú le tiras, No mira, era estos son que... los píxeles que habrían salido en la pantalla y el joystick tiene estos 5 movimientos. Entonces, si tú pones uno, es este, si pones dos, Ya, este, pero y con eso aprende. no había un brazo robótico No, Ya. no, pero para efectos prácticos aprendía mirando la pantalla y moviendo el joystick, igual como un humano. Esa fue la gran. O sea, estos gallos que fueron los de O DeepMind sea, hicieron esto, nadie le decía el objetivo del juego. Lo dejaban moverse. le decían el objetivo. Tu objetivo es tener más puntos, porque además te va a ir diciendo qué puntaje tiene. Ok, ok. Ya, pero solo eso. No era como Solo eso. para ganar tienes que llevar a Mario hasta la banderita. Nada. No, Es nada. como, fíjate El tú, te van a score salir está en la puntos y te salen buenos. pantalla, estos son los puntajes y estas son las cosas que tú puedes hacer. Y eso también, por ejemplo, Alpha Zero, el campeón de Go y de ajedrez, o casi campeón, por lo menos, él aprendió con Reinforcement Learning, o eso aprendió con Reinforcement Learning. Ok, ¿Ya? eso, Eh, eso es interesante, a lo mejor es algo que deberíamos comentar, porque tengo entendido, corrígeme también si lo entendí mal o no, pero lo que tengo entendido es que al sistema le enseñaron a jugar un juego primero, que es este juego que se llama Go, que es un juego oriental, de ir como capturando espacios de un tablero con muchas fichitas, que se decía que era un juego
era imposible enseñárselo a una computadora en ese tiempo. Era el que era el más difícil, Era sí. el más difícil, ¿cierto? Más difícil que el ajedrez. Y lo que yo entiendo es que le enseñaron a jugar a esta cuestión, aprendió, le empezó a ganar a los expertos humanos, y después agarraron este sistema que ya estaba entrenado, le hicieron como un par de ajustes menores, y lo pusieron a aprender ajedrez, y aprendió ajedrez de nuevo, y le empezó a ganar a los mejores humanos y sistemas en ajedrez. Sí, a ver, lo que yo entiendo, puedo estar equivocado, pues no te quiero mentir, es el mismo modelo, la misma arquitectura, La las misma mismas arquitectura. cantidades de perceptrones y las mismas reglas. Entonces tú le das las reglas de Go y aprende a jugar Go y a ganarle al campeón del mundo, y le das las reglas de ajedrez y aprende a jugar ajedrez y a ganarle al campeón del mundo de ajedrez. Ah, no, no es Pero, que, no es que al pero no modelo es, ya capacitado en Go lo pusiste a recapacitarse en ajedrez. yo entiendo que no, Ok, yo ok, entiendo que ok. no. Que igual es una generalización súper importante, porque a lo mejor antes de esto, hace 10 5 años atrás, el modelo para jugar Go no tenía nada que ver con el modelo de ajedrez, ¿te fijas? Pero no es el mismo. No es el computador Miguel Ángel que hace las dos cosas bien. Ok, ok, entiendo, Hay dos entiendo. Miguel Ángel, hay uno que juega ajedrez y un clon que juega Go, Hay, pero no hay es el un mismo. gemelo, hay un gemelo que le enseñaron a jugar Go. Claro, claro. Entonces, Ok, perfecto. entonces, también era mi idea, y por mucho tiempo todavía hay mucha gente muy entusiasmada con el reinforcement learning, que también es una forma en que las máquinas aprenden solas, pero también hay harta polémica, o hay gente que no le gusta mucho porque justamente es muy bueno para aprender juegos o para aprender a moverse en simuladores, en que tú puedes, no sé, volar en el simulador de vuelo 10 millones de horas y aprenda a volar perfecto. Pero si tú necesitas enseñarle a un robot a que vuele acá en el mundo real, las horas, 10 millones de horas, no tenés, porque el año no tiene Cla- tantas. Y, Claro. y cada vez y en las 10 millones de horas en el simulador, el avión a lo mejor chocó 2 millones de veces. Pero en el mundo Claro. real, si choca el avión, te quedaste sin avión para seguir en tu Claro. mundo, ¿te fijas? Que, Es mucho más que, difícil. que puede ser una de las razones por las que todavía no tenemos autos que se manejen solos, que es una promesa como incumplida que, no sé, po, hace 15 años decían que en 5 años ya íbamos a tener autos que se manejen solos y ya hay como primeras pruebas, pero pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y todavía no los tenemos. Sí, bueno, y ahí tengo una intuición más o menos avanzada por este proyecto que dice el auto de carrera. Pero imagínate, el mío era un simulador, este autito de carrera, eh, que andaba en la pista solo, no había otros autos tampoco, o Claro, sea, era bien simple, el Big Picture, lo más simple que podía hacerlo. claro. Y claro, y aprendió a andar perfecto, y andaba súper rápido y todo. Dije, ok, probemos que también aprendió. Y le cambié la pista. O sea, en vez de Módena lo puse a correr, no sé, en Ipanema, pero que igual es una pista del mismo color y todo. Cagó. Era como si nunca hubiera andado en la vida y de nuevo andaba random y chocaba con las paredes, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que se llama en inteligencia artificial, la capacidad de generalizar. Ok. Desde tú aprendiste a hacer algo bien, ¿cuánto puedes hacerlo para el lado? Y eso es una cosa que ha estado en general bien al debe. Por ejemplo, Mm, hay ejemplos muy... Tú pones una foto de un oso panda y la máquina te dice, oye, un oso panda. Y hay unos pseudo hackers, que es una área que se llaman los ejemplos adversarios, y tú ves al ok. lado otra foto, que es el mismo oso panda, que tú no notas la diferencia, pero la máquina lo mira y dice, oye, esto es un auto. Y cagó la máquina. ¿Y qué le cambiaste? Así como el Le contraste, ¿no? cambiaron, bueno, lo que hacen por detrás, ven esta derivada de los errores y empiezan a ver qué puntitos tienen más derivada de error y empiezan a mover esos puntitos hasta que lo logran pasar del 0,50 al 0,499, ¿te fijáis? O sea, Pero para uno así, como humano, la misma foto de oso panda que tiene un píxel rojo en la frente, ¡pum! claro, No fui mal tacho. murió el modelo. Ok. Entonces, eso es como una fragilidad que tiene que ver Mm, con esta capacidad de generalizar que para los humanos nos sale súper natural. Porque si tú claro, aprendiste a manejar en una pista y te ponen en otra pista, vas a manejar más o menos igual de bien, sin pensarlo, se te transfirió automáticamente. Pero en este claro. modelo que yo entrené de cero, no había ni una transferencia, ¿te fijas? Ahora, pareciera que en estos modelos de lenguaje, por lo que uno ve con el chat,
si hay una capacidad de generalización. Uno le pregunta una Mu- cuestión que a lo mejor nunca le han preguntado directamente y pareciera que la entiende, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, estos modelos, como digo, que se llaman transformers, tienen un gran Transformers potencial. como Optimus Como... Prime, así, Transformers. Sí, sí. Ok, ¿y es un homenaje a los No tengo Transformers? idea. No, no tengo No idea. No, sabía, ya. no, no. Pero bueno, la cosa es que hay gente que justamente, porque en el fondo, entonces estas inteligencias artificiales es súper específicas, que juegan ajedrez o juegan Go, Ujú. o andan en una sola pista, o buscan tu ruta óptima en el mapa. Eso es lo que se llama Y narrow, como, narrow ya, como estrecha. inteligencia artificial. Inteligencia Estrecha, artificial que estrecha. es como focalizado. Sabe hacer Ok, una cosa súper bien, maravillosa, pero una cosa súper ok. específica. Y entonces, el santo grial es esta inteligencia artificial general, que se parece más a un cerebro humano en el Ujú. sentido que es capaz de sacar conclusiones de una cosa y aplicarlas en otra distinta, y es capaz de hacer todas las cosas que los humanos podemos hacer y todas bien, digamos. Esa es como la panacea. Reconocer fotos, contar chistes, calcular cuestiones, conversar en un podcast. Exacto. Y Ok. entonces hay gente, tampoco son todos, pero, y tampoco significa que tenga razón, que justamente cree que de momento el camino más probable esta inteligencia general va por este modelo transformer de lenguaje y no Mm, por estos otros modelos que hablamos al principio, como el identificador de gatos y las redes claro, neuronales más comunes. claro, porque igual es interesante esta idea de que solo tratando de predecir la palabra que viene, llega un punto en que para predecir la palabra que viene, la mejor estrategia, por así decirlo, es entender el contexto. Claro, absolutamente. Porque previo a esto, uno podría haber pensado, creo que yo, si me hubieran puesto a resolver problemas, yo hubiese pensado, bueno, primero le tengo que enseñar lógica para que entienda lo que estamos hablando. Entonces le enseño esto implica esto sí, esto no, como lógica. Después le enseño a traducir esa lógica en lenguaje y después le enseño gramática y distintos idiomas. ¿Te fijáis? Claro, Eh, pero es una locura. O sea, pero una, es como reconocer la cara explicando los píxeles que hacen un ojo y un diente. Es lo que. No. Claro, claro, claro. Es como, el paralelo es como reconocer la cara explicando cómo se ve un niño, cómo se ve una mujer, cómo se ve una mujer más vieja, cómo se ve un hombre de 40 años, cómo se ve un hombre de 40 años con barba, cómo se ve un hombre de 40 años Mm. con audífonos. No termináis nunca, ¿cierto? Nunca, nunca. Entonces, entonces hay algo súper interesante en esta aproximación que puede sonar como muy bruta, pero que al final resulta. Cierto, totalmente. Y bueno, todavía hay desafíos que, o sea, en general está lleno de cosas que para nosotros los humanos salen súper fáciles y a las máquinas les cuestan. Por Claro. ejemplo, escuchar, ¿cierto? Reconocer el habla para transcribir. Ujú. Hasta hace poco eran bien malos. Ahora salió un modelo nuevo que se llama Whisper, que de hecho lo estoy ocupando Claro. en un proyecto que estoy armando y que funciona súper bien. Y te reconoce lo que tú hablas y con bastante precisión te lo transcribe, digamos. Pero algo que para ti o para mí es súper fácil, tú escuchas a alguien hablar y sabes si está contento, si está triste, si está melancólico, si Claro. está Está nervioso, enojado. enojado. Eso para una máquina es súper complicado. Súper complicado. Súper complicado. Pero ya he visto demostraciones que lo están logrando con las expresiones faciales. Con las expresiones faciales, sí. Ya lo están logrando. Es más fácil, yo entiendo, sí. Igual es súper interesante y saliéndonos como de la parte más práctica, más de aplicación y qué sé yo, pero creo que más pensándolo así como filosóficamente, es súper interesante porque creo que al ver cómo funcionan las máquinas y qué cosas logran y qué cosas no logran, uno toma conciencia de lo difíciles que son cosas que uno hace y que da por hecho, ¿cierto? O sea, lo maravilloso de nuestro cerebro, que de alguna forma viene preprogramado para aprender muy rápido ciertas cosas. Cómo Tal hablar. cual. Como, en el fondo, alguien que ha vivido la experiencia de tratar de enseñarle a una máquina a hablar lenguaje natural y vemos la cantidad de tiempo que nos tomó
desde que inventamos los computadores hasta ahora, llegar a algo que más o menos habla, la cantidad de intentos, lo difícil que fue, para hacer algo que al final nosotros somos testigos de cómo las guaguas, los niños muy chicos empiezan a aprenderlo y a los 5 años ya te están diciendo cuestiones que inventaron en sus cabecitas y te las dicen gramaticalmente bien, sin confundirse los verbos. Cuando se confunden con un verbo nos da risa, ¿cierto? Porque es tierno, Ujú. pero llega el punto en que no sé, tienen 8 años y hablan un idioma y lo damos como un hecho de la vida, pero es algo increíble, ¿o no? Es espectacular. Es Ahora, claro, increíble. a contrario de Sensu, claro, si yo te digo, oye, mira, inventé esta máquina que aprende perfecto igual que un humano, dices, ya, a ver, muéstramela. No, espera 8 años. No, no me la voy a encontrar buena la máquina. Entonces, Claro, hay, es pero cierto. sí, hay gente justamente, Jeff Hawkins, un gallo capísimo, que está justamente profundizando mucho más en cómo funciona el cerebro humano y diseñando computadores y redes neurales que se parecen más a lo que hoy se entiende cómo funciona el cerebro humano, que es otra cosa muy fascinante. Cerebro humano, pues, lo típico que a todos nos ha pasado. Por ejemplo, a veces vas caminando y de repente hay un peldaño que no viste y como que te caes en el peldaño, Sí, sí, ¿cierto? sí, Si lo ves, es súper natural. Entonces, claro. ¿cuál es la diferencia entre bajar el peldaño que te caíste, que en realidad no te caíste? Bajaste el peldaño igual que siempre. La diferencia es que tu cerebro no lo predijo. Ujú. El cerebro funciona prediciendo lo que va a pasar y después comparando lo que pasó con la predicción. Y cuando son iguales, lo deja de fondo y ni te avisa nada. Y cuando es distinto, te tira la alerta, algo pasó raro que no puede predecir esto. ¿Qué es lo que te pasa con el peldaño cuando no lo viste? Claro. Entonces, este gallo Hawkins lo que dice, mira, lo que necesitamos es que las máquinas aprendan así, pero para aprender así tienen que tener acción, tienen que moverse. Cuando nos damos cuenta lo difícil que es enseñarle a una máquina a hacerlo, de alguna manera valoramos este hardware y este software con el que nacemos, ¿cierto? Y es maravilloso. Y claro, y la gran diferencia hasta donde yo entiendo justamente entre nuestra forma de pensar, que al final igual es más lenta y no somos tan buenos para multiplicar, ni para sumar, ni para hacer un Claro, montón de cosas, claro. pero la gracia que tiene es que tenemos un montón de modelos simultáneos. ¿Ya? Entonces, cuando tomas una taza con café, tú tienes un modelo de la forma de la taza, tienes un modelo para el peso de la taza, tienes un modelo para la temperatura de la taza, tienes un modelo para que si haces esto, el líquido, va a haber un líquido dentro que va a ser rico y que va a estar calentito. Tienes miles de modelos simultáneamente pensando la taza desde el sonido, desde el audio, desde el tacto, desde el peso, y cada uno de esos modelos haciendo Desde el concepto, predicciones. desde el diseño, Ujú. claro, Y cada uno claro. de esos miles de modelos que están viendo una faceta de la taza, están haciendo predicciones de cómo va a evolucionar esa faceta según lo que está pasando y lo que tú estás haciendo, y se están entrecruzando y tú estás viendo en el fondo la intersección de todos los modelos. Entonces, Claro, y la fragilidad de estas inteligencias artificiales más simples, como el auto que yo programé, es que él veía una sola cosa, era como mm, menos que un caballito con las cositas en los ojos, ¿cierto? y hay algo como que al final en el contexto, ¿cierto? En elegir el contexto correcto para la situación correcta, Ujú. ¿cierto? Que me imagino que debe ser lo más difícil, porque tú también podrías programar o tratar de juntar estos distintos modelos a un robot, a una inteligencia artificial, pero el hecho de que si tú tienes una taza en la mano, o yo tengo una taza en la mano en este caso, y tú me preguntas, ¿cómo está, cómo está la taza? Yo voy a entender que me estáis preguntando si el café está rico o está malo, y no te voy a responder como tiene un patrón animal, ni tampoco te voy a responder pesa 30 gramos, Claro. porque entiendo como el contexto total, y eso, ¿cómo se lo explicáis a una inteligencia artificial? Tal vez hay algo en los modelos de lenguaje que puede ir para ese lado. Al final, si Yo yo, creo que sí. si yo analizo muchas respuestas a preguntas similares, me puedo autoenseñar que cuando te preguntan, estás en una cafetería y te preguntan, ¿está bien? Se refieren a el contenido y el sabor, ¿cierto? Cierto. No, mira, y todo esto al final, mientras más avanzado es más complicado. Por ejemplo, el chat GPT,
parte con este modelo de lenguaje que aprende autosupervisado, ¿cierto? Mirando estas miles de millones de páginas de internet, pero después le ponen otra capa encima que lo empiezan a entrenar para conversar en un chat, y en ese caso lo ponen con una parte supervisada, que ponen a miles de personas que conversan con él y después dicen si conversó bien o mal y en qué se equivocó, y ese supervisado lo está aprendiendo con un reinforcement learning por atrás que le está diciendo, mira, tenías estas miles de cosas por hacer, pero te fuiste para este lado y funcionó bien, o para este lado y funcionó mal. Eso es complicadísimo. O sea, son una gran cantidad de ingenieros brillantes y miles de horas de computadores súper poderosos. No, Claro, no es fácil, no, si no es fácil. no es fácil, ¿cierto? O sea, tú me decías, conversábamos fuera de cámara y tú me decías, claro, yo puedo aprender, podría hacer muchos años más de aprender inteligencia artificial en teoría, pero en la práctica nunca podría desarrollar de cero un modelo de lenguaje porque simplemente no tengo la capacidad ni humana ni de procesamiento, ¿cierto? No, esto cayó en el cloud, se pueden haber gastado, no sé el número, no lo murió, pero muchos millones de dólares en máquinas mientras se entrenaba el modelo. Mientras hacía esto de ver cuánto se equivocó y cambiar los parámetros un poquito, y estas vueltas, millones de dólares en pura máquina. O sea, para leer, para hacer esa cuestión de leer todo internet, predecir y qué sé yo, eh, estáis consumiendo así como una central atómica de electricidad. Claro, claro que Mientras nos sí. preocupamos del calentamiento global y jugamos con el chat, ojalá que sea Ah, energía limpia, digo yo. pero por supuesto, por supuesto. Ok, vamos a las implicancias, no sé, más prácticas o más, más terrenales. Me imagino que si es tan difícil desarrollar estos modelos, lo que va a terminar pasando es que muy poca gente lo va a hacer. Muy poca gente. Aquí hay, mira, dos o tres cosas súper bonitas. Una, es muy difícil entrenarlos, armarlos. Hay teams de ingenieros capísimos que lo hacen. Pero una de las maravillas de este mundo, no todo, pero muchas cosas, se liberan open source. Por ejemplo, Whisper lo hicieron OpenAI, un modelo de transcripción de audio maravilloso, y dicen, aquí está, el que quiera lo ocupa, y yo para mi proyecto lo voy a usar, y lo voy a meter en mi programa. ¿Te fijas? Perfecto. O sea, en Y el me lo están fondo, regalando. La gente de Stable Diffusion, que es parecido a Dalí, que es esto que tú le pones un texto y te hace una imagen, también lo liberaron gratis. bueno, y 2 millones de OpenAI, dólares se gastaron en entrenarlo. ¿Mm? OpenAI, que son los que hicieron este chat, también lo pusieron a Ellos disposición de la gente. algunas cosas las liberan y otras no. Es un modelo híbrido que tiene que ver con que quieren ganar plata, pero también tiene que ver con temas éticos y de seguridad, porque hay cosas que si tú las liberas, si tú lo quieres usar para un negocio o algo, tú tienes que contratarlo y pagarle y te cobran X Ah, dólares por cada 1000 palabras, etcétera. ok. O sea, si yo quiero, ponte tú, usar este chat de base para hacer un chat para responderle a mis clientes, eso se paga. Eso se paga y tú los tienes que contratar y además tienes que mostrarles que los vas a hacer un uso razonable, prudente, ético, etcétera. ¿Sí? Hay cierta lógica en no liberar todo, digamos. En no liberarlo totalmente. Sí, entonces por un lado es muy difícil armar estos modelos tan avanzados, pero por otro lado muchos de esos modelos son liberados open source para que mucha gente, miles de personas los podamos ocupar y aplicar, y entonces el conocimiento y la utilidad se expanden mucho, lo cual encuentro que es una maravilla. O sea, es parecido a lo que de alguna manera pasó con los buscadores, con Google. Tal cual, Que al tal cual. final, hacer lo que hace Google de tanta gente, buscador, qué sé yo, eh, es como. Hay una economía de ámbito, no sé cómo se llama, y el momento en que todo el mundo lo está usando ya no hay espacio para otro. Puede pasar algo con esto, algo similar con estos Algo modelos. O sea, similar, claro, que termina, no importa que sea tan caro, se termina expandiendo igual. Y la otra cosa que viene muy fuerte, que es una maravilla, es la aplicación de inteligencia artificial, no para estas cosas que son un poco más, eh, ¿cómo se llama? Ah, simpáticas o divertidas, como hacer un dibujo, etcétera, sino que en la aplicación a la ciencia. Por ya. ejemplo, DeepMind tiene esta máquina que descifró cómo se doblan las proteínas, y eso va a abrir. O sea, antes se demoraba un team de PhD, se demoraba, no sé, 3 años en ver una proteína cómo se desdoblaba, y Claro. ahora en pocos días desdoblaron millones de proteínas y lo publicaron. Y ahora todos los científicos
Van a poder hacer miles de cosas que antes no podían o que se habían demorado décadas, súper rápido. Los mismos de DeepMind, por ejemplo, están trabajando en inteligencia artificial que sea capaz de controlar la fusión atómica para que para que no se arranque esta bola de plasma de hidrógeno. Claro. ¿Te fijas? Y, Entonces, la y- aplicación de inteligencia artificial a ámbitos específicos de ciencia va a generar un avance científico brutal en los próximos años, que esa es la verdadera maravilla, bueno, lo que vamos a notar por todos lados nosotros, este año como tuvimos seres el de arriba. anuncio de la primera fusión que logró dar más energía que la que se usó, Mm. ¿cierto? Sí, sí, claro. Tal vez ese es el gran anuncio del año, más que el chat GTP, ¿cierto? Puede ser, Puede ser. puede ser. Oye, y cómo, o sea, de alguna manera es lindo esto porque hace como que uno se sienta bien con la humanidad y pasan tantas cosas malas siempre, pero esta idea de que al final se hacen grandes esfuerzos para conseguir cosas que de alguna manera son materia prima de conocimiento. Y alguien desarrolla este sistema que cuesta mucho desarrollar, pero lo ponen a disposición, pagado, no pagado, como sea, pero al final queda a disposición de gente que puede tomar este sistema y buscarle aplicaciones específicas, ¿cierto? Así es. Y bueno, y vienen los riesgos, un poco como las bombas atómicas, ¿cierto? Que si un malo fabrica una y te la quiere tirar en tu ciudad, fregaste. Hay un montón de cosas éticas y riesgos que tampoco está tan claro para dónde va la cosa, Sin duda. pero claramente es una tecnología maravillosa que ha cambiado y va a seguir cambiando el mundo mucho. eh, Ahora, Totalmente. obviamente, más allá de las aplicaciones científicas que pueden ser como súper importantes para nuestro futuro como humanidad, pero son menos prácticas y del día a día para la mayoría de la gente que nos está escuchando. A lo mejor invito a un científico después que está usando esta Mm. cuestión, pero me interesa saber tu opinión respecto a cómo estos modelos de lenguaje van en el mediano plazo, digamos, de aquí a 5 años. ¿Cómo ves tú que van a afectar el mundo del trabajo? Eh, si yo soy un profesional, trabajo en finanzas, en marketing, en una oficina, servicio al cliente, en una universidad, ¿me debería preocupar? ¿Debería empezar a tratar de usar estas cuestiones a como dé lugar? ¿O es como estas cosas que son un boom en el momento, pero al final todo vuelve más o menos a donde estábamos antes? ¿Cómo lo veis tú? Mira, ahí lo más probable es que no le achunte a nada, si revisamos esto en 5 años más, pero mira, como todas las grandes tecnologías han producido cambios grandes en la sociedad, que al final trabajo siempre hay, pero hay trabajos que desaparecen, no sé, pues ya no tenemos gente que va con una antorcha prendiendo farol en la calle, pero tenemos ingenieros que trabajan, no sé, en distribución eléctrica. En Pa. los bancos no tenemos gente que suma y multiplica planillas en papel. Claro, para calcular el saldo de la cuenta corriente. Yo Vale. conocí gente que su pega había sido esa. Exacto, Sí, exacto. O sea, de ¿ya? alguna manera, y yo he pensado mucho en eso, en las planillas de cálculo, porque siento que hay un paralelo con esto en el sentido que era algo que antes no existía, ahora existe, cambió nuestra vida increíble y sentimos como si siempre hubiera existido, pero en su momento fue un remesón inmenso, ¿cierto? Así es. Entonces, como todo, yo creo que va a haber pegas que van a ir quedando un poco obsoletas, van a nacer trabajos nuevos, por ejemplo, un trabajo que es emergente, y yo pienso que hay gente que ya la han contratado y le pagan sueldo por hacerlo. Ya. Él es el escritor de prompts. A ver, ¿cómo es eso? Entonces, por ejemplo, tú tienes estos Dalí o Stable Diffusion, yo le digo, oye, dibújame un robot en un parque. Y me pone un robot en un parque, que, oye, es bacán, mejor que lo que yo podría hacer, pero medio feo. Pero hay gallos que dicen, oye, mira, dibújame un robot melancólico en un paisaje de ciencia ficción en el año 2500, pero es atardecer y no sé qué, y escriben un montón de detalles, y sale un dibujo Increíble. maravilloso, increíble. Entonces ese gallo hizo Eh, un prompt mucho mejor que el mío, ok. ¿ya? O sea, Entonces, al final el como ya no arte se... necesitáis que alguien dibuje, sino que necesitáis alguien que le diga las ideas perfectas para que la máquina haga el dibujo mejor. O Ese es el sea, prompt making. O sea, los artistas visuales, los pintores, los diseñadores out y los poetas se toman el poder. In, claro, Los así es. poetas.
por ejemplo, hasta que los modelos de lenguaje reemplacen a los poetas. a los poetas. Y ahí, Ok. mira, Pero me gusta porque yo no soy ninguna de las dos cosas, pero si tuviera que ser algo, soy más poeta que poder dibujar algo, no dibujo nada. Yo lo he hecho a la broma, pero entiendo que hay artistas realmente súper preocupados y haciendo campañas y qué sé yo, porque se dan cuenta que al final es las que, es cuestiones que que están generando estos sistemas son es muy buenas. complicado. También hay cosas de copyright, porque también, no sé, alguien hace este prompt y sale este dibujo y alguien dice, oye, pero este dibujo, mira, se parece a esta pintura que hice yo. Y en realidad me copió mi copyright. Claro, la máquina Mm, vio esa pintura entre muchas otras cuando hizo su entrenamiento, porque miró todo lo que hay. Hay claro. un montón de áreas grises. O, Y por lo mismo puede ejemplo, pasar con el texto. Si el chat me responde algo, alguien podría decir, oye, pero en el fondo hizo un copy-paste de mi paper que escribí sobre el mismo tema. tal cual. Es como el, Y el todo, por rincón del ejemplo, vago, ¿cierto? oye, y tú podrías decir, ah, mira, el Cristian Pillo se puso a estudiar inteligencia artificial justamente para no quedar obsoleto. Pero el mismo GPT y otras herramientas más especializadas, tú le dices, oye, hazme un programa que haga esto y te escribe el programa. Y, y más o menos, más pronto que tarde, te va a poder dejar fuera al programador también. Y tú le podrías decir, oye, prográmate una red neural con un transformer que sirva para hacer esto, y a lo mejor el ingeniero de inteligencia artificial también lo dejaste fuera. Esta cuestión si uno no sabe. Eh, eh, a lo Claro, y ahí mejor, está el tema del crecimiento exponencial y de la posibilidad de que en algún momento lleguemos a esta que se llama la singularidad, que es el momento en que este sistema aprenda tanto que ya no nos necesite para seguir aprendiendo y de ahí ya se nos escapó, ¿cierto? mira, la singularidad, claro, es un concepto, tú primero llegas a esta inteligencia general, inteligencia artificial general, que sería como un humano muy polivalente, digamos, que le hace a todo. Ujú. Y si esa inteligencia empieza a usar su inteligencia para hacerse más inteligente a sí misma, podría llegar a ser esta superinteligencia y ese momento es lo que llaman la singularidad. La singularidad es una cosa entre técnica y New Age, Mm. entre religiosa y técnica, no es tan clara. Claro, Entonces, ¿qué ¿no? dice esta gente? Dice, oye, cuando esta máquina sea más inteligente que nosotros y ocupe su inteligencia para hacerse a sí misma más inteligente, en muy poco tiempo va a ser no más, un poco más inteligente que nosotros, sino que va a ser miles y órdenes de magnitud veces más inteligente que el humano más inteligente. Claro, Entonces, nosotros, para esta máquina, va a ser como una hormiga para nosotros, que su claro, inteligencia no es nada. Y ese momento, entonces, todavía dicen, esta máquina o hace que vivamos en el paraíso, se acaba el hambre, energía infinita casi gratuita, claro. o el fin del mundo y si, si quiere destruir el mundo lo puede destruir, Nos va digamos. a destruir, ¿cierto? Claro. También están los optimistas, los pesimistas y también los que dicen, mira, eso no va a pasar nunca. Están los que dicen, oye, pero la apagamos. Y están los que dicen, no, pero si es tan inteligente, va a ser más Te va a pilla que tú no la convencer de vayas a que no poder la apagar. pagues, ¿cierto? Claro. O, Do- o se va a ver replicado. ¿Dónde te Pero sitúas tú? ¿Dónde te sitúas tú en este ámbito técnico, ciencia ficción, New Age? ¿Estáis asustados? ¿Estáis medianamente? no, estoy No, para más, nada. creo que probablemente no sea tan rápido como algunos creen. Hay Mm, algunos que dicen, no, en 2045 tenemos la singularidad. Yo creo que puede ser más lento. Porque hay problemas que son, a medida que más los entiendes, más complicaciones vas encontrando por detrás, como el auto que se maneja solo, claro, que desde hace 15 años, como dices tú, va a estar listo en 3 años más y nunca está listo. claro, nunca está Porque, listo. porque es más difícil de lo que pensamos y se necesita exponencialmente más procesamiento y más data Ahora, y más no sé ahora qué lo para que, entenderlo. lo que dice gente como Sam Harris es que, bueno, da lo mismo que no sea en 30 años, ponte tú que sea en Mm, 150, el problema sigue siendo el mismo, ¿cierto? claro, que el problema lo llaman el problema de control, si es que tú quieres controlarla, y el problema del value alignment, es decir, cómo nos aseguramos que esta máquina, que si va a ser súper inteligente, que nos vayamos al escenario del paraíso y no al escenario Claro, del infierno, digamos. sí. Eh, Ahora, yo eh, creo que hay una tercera posibilidad, ¿eh? Porque también yo siempre veo esta cosa, no, va a ser bondadoso y nos va a solucionar todos los problemas, no, nos va a querer destruir.
yo creo que una tercera posibilidad es que sea totalmente indiferente Que no esté ni y ahí, que, claro. y que sea tan inteligente que diga ahora voy a jugar ajedrez en 8 dimensiones y esto es lo más entretenido que existe y no me molesten porque voy a estar jugando mi ajedrez imaginario. Eso podría pasar también, Claro, ¿no? me voy a poner un Oculus 400 y me voy a entretener yo solo voy a Creado inventar por mí misma. una realidad virtual, claro. Hay como Ya, mucho egocentrismo en pensar que sí. una inteligencia superior va a estar tan preocupada, para bien o para mal, de nosotros. Podría ser totalmente indiferente, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que cuando están las típicas como metáforas también también son burdas. Por ejemplo, esta el, la inteligencia que le dice, oye, fabrícame clips y Ah, quiero que me claro. fabriquen los más clips posible. Entonces la máquina dice, ok, para hacer el acero para los clips necesito carbono. ¿De dónde saco más carbono? Porque me gasté todo el de la Tierra. Ya, voy a matar a todos los humanos para sacar el carbono para hacer más clips. Claro, claro, Y claro. ese es el problema, que es como el típico chiste cuando éramos niños, ¿cierto? Del genio, que le pedís los deseos y te los cumple literalmente y saliste para atrás como en la guerra, ¿cierto? Que te convierte en water. Claro, que te convierte en water, tal cual. O te quita las piernas, sí, me acuerdo de esos chistes. Claro, claro, claro. Entonces, Pero eso sería suponer como una inteligencia artificial bastante estúpida claro, que es brillante para unas cosas y estúpida para otras. y muy Es tal cual. estúpida. Y sería suponer también ingenieros metiéndole instrucciones muy tontas también, ¿cierto? Claro, pero lo que dicen mucho, eso sí yo creo que es válido, es súper difícil hacer la pedida bien, considerando todas las posibilidades y todas las interpretaciones. Es súper difícil, súper difícil. Claro, claro, pero digamos que al final depende mucho de la pedida, ¿cierto? Del objetivo que le pongamos. Porque, y ahí yo me voy a ir al ámbito en el que yo me muevo más, que es el storytelling, ¿cachai? Una cosa que yo muchas veces veo en clase es esta capacidad que tiene nuestro cerebro, esta fijación que tiene nuestro cerebro de atribuirle intenciones humanas a cualquier cosa. Ujú. Entonces hay un experimento que yo muestro que se ven como figuras geométricas que se mueven y le pregunto a la gente qué vieron y dicen, no, yo vi un matón que perseguía a unos niños. Entonces como, y aunque uno sepa que son figuras Ujú. geométricas, igual no puedes evitar darle como una personalidad, intenciones, objetivos, cambios para bien y para mal, ¿cierto? Tal Entonces, cual. yo creo que nosotros tenemos esta intuición de que cualquier cosa que sea inteligente quiere algo. Eh, Claro, que es como, parte del como, debate. Ujú. como un humano o como un animal, que al final somos animales también, tenemos ciertos objetivos y estos objetivos muchas veces tienen que ver con conseguir cosas que otros entes se oponen a ella y por lo tanto yo tengo que dominar, tengo que engañar, tengo que convencer, tengo que ganar, ¿cierto? Pero esa yo creo que es una manera de ver el mundo muy de mamífero, ¿cierto? Es como... Sí. Mira, también hay distintas opiniones. Entonces hay quienes dicen, oye, mira, esta máquina va a ser súper inteligente y nosotros lo que le preguntemos nos va a dar una solución y va a ser bacán la solución. Y Un listo. oráculo. Un oráculo, ¿cierto? Un poco como yo ocupo el chat GPT hoy, que Claro. me entretengo preguntándole cosas como de conocimiento. Otros dicen, no, pero ojo, porque esta máquina, en un minuto, cuando sea tan inteligente, va a tener conciencia y va a poder empezar a tener sus propios objetivos. Ah, y ya te cambia el mono. Pero es que Y nuevamente estás asumiendo que ser consciente implica tener tener objetivos. objetivos. Puede, Sí, y puede ser que tenga o que no puede que tenga. no. Entonces algunos dicen, Claro, pues claro que puede ser que no, pero puede que sí o no, no sé. no sabemos. Y hay otros que dicen, oye, pero cuando tenga conciencia, entonces tiene que tener, va a ser capaz de sufrir y tiene que tener derechos. Vamos a tener que preocuparnos de los derechos de las máquinas, aparte de los derechos humanos y de los animales. Claro, Y otros que dicen, no, mira, hasta ahí todavía no me preocupa. El problema es cuando a esta máquina le di el control de una fábrica y pueda autorreplicarse y fabricar un ejército o fabricar chips para auto hacerse más poderosa, ahí preocúpate. Ahí hay distintas escalas claro. en lo que te puedes imaginar y en lo que Claro, puede que, pasar. que- que también es algo que nosotros tenemos súper asociado a esta idea de que cada cerebro corresponde a un cuerpo, ¿cierto? Claro,
y en el caso de una de estas inteligencias no tiene por qué ser así. Y eso es Para lo que a mí nada. me encantó de la película Hair, no sé si la viste. No, no la vi. Hoy No. la tenéis que ver porque, Ya, bueno, hecho. es súper actual porque al final es un modelo de lenguaje, ¿cierto? Que la gente lo tiene en una aplicación, el tipo se enamora de su Siri, por así decirlo, pero es un Siri más parecido a GTP Chat que a Siri, que Siri vale hongo, ¿cierto? Eh, pero se empieza a enamorar de esta y hay un momento en el que se da cuenta que esta misma inteligencia tiene relaciones de cariño con todo el mundo. Ah, mira. ¿Cachai? Lo que tiene toda la lógica del mundo si estáis pensando en un programa. Entonces, la misma inteligencia le trata de explicar que eso no quiere decir que lo quiera menos a él, Ajá. sino que ella puede operar en paralelo. Entonces, yo encontré que lo pescaron tan bien en esa película, porque al final el resto de las películas que uno ve, desde la maravillosa 2001, que está HAL, que es una superinteligencia artificial, ¿cierto? Hasta películas más estúpidas como, no sé, Avengers, la era de Ultron, siempre está esta idea que un robot, una voluntad, un cerebro, una inteligencia, mato el robot, se acaba. Se acabó, claro. Pero cualquier cuestión que está conectada a Internet, no lo matáis matando al fierro, ¿cierto? Se puede proliferar y replicarse y copiarse. Tal cual, tal cual. Entonces es otro mundo. Oye, Cristian, tú ya tienes que, no sé qué hora es en Escocia, pero Ya. debes Sí, tener ahora que, hora de almorzar. me imagino que te tienes que poner tu kilt, tomarte tu whisky y ir a tocar esa cosa que tocan La allá, gaita. tu gaita, que me imagino que es algo que haces antes de almorzar porque estás allá, Sí, por supuesto, por obvio. supuesto. Entonces, te quería agradecer. Esta conversación fue fantástica, fue súper entretenida. Me aclaraste un montón de conceptos y creo que no sé qué tanta gente escucha una conversación que debe haber durado. ¿Cuánto tiempo llevamos? Como 2 horas y tanto. Como 2 horas. Por experiencia sé que no es mucha gente, pero por experiencia también sé que los pocos que lo escuchen les va a interesar mucho y les va a encantar. Así que te agradezco mucho, mucho que te hayas dado este tiempo y ojalá que lo podamos repetir con este u otro tema a futuro. Pero mira, yo encantado de venir para acá, lo pasé súper bien. Siempre las conversas contigo son buenas. Y eso, lo que dices tú, si no, no mucha gente escucha tanto, pero yo por lo menos me encantan los podcasts largos y ver las cositas con más detalle, con más sutileza y no con el panfleto de 1 minuto, ¿cierto? A mí también, siento que esta obsesión por resumir, ambos tenemos amigos que dicen, no, todo tiene 3 minutos, si no, nadie lo Sí. escucha. No, ¿qué onda? Si es entretenido hablar así largo y tendido. Si alguien quiere conversar contigo, ubicarte, saber más de lo que haces, ¿cómo te contactan? En LinkedIn estoy solamente de momento. ¿Ya? Como Cristian Ahí me Gutiérrez. encuentran, Cristian Gutiérrez Hermansen, sí. Perfecto. Y tu expertise, digamos que no es solo inteligencia artificial, sino que también finanza. Así es. Finanza, Buenísimo. inteligencia Así que si artificial necesitan ayuda y con decisiones financieras, aquí Cristian tiene algo que les puede decir. así es. Y amigo, un abrazo, que esté Buenísimo. muy bien. Chao, Muchas chao. gracias.